Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios reveló su plan redentor para la humanidad. La promesa de un Salvador aparece desde el Génesis y se desarrolla a lo largo de los escritos de los profetas. Las profecías mesiánicas no fueron simples predicciones, sino anuncios divinos que apuntaban a la esperanza de Israel y del mundo entero. Después de la caída del hombre en el Edén, Dios pronunció una profecía clave conocida como el protoevangelio en Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es el primer anuncio de la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás. La simiente de la mujer es una referencia a Jesús, quien destruiría la obra del maligno a través de su muerte y resurrección. Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 12, versículo 3 y 22, versículo 18. Esta profecía señalaba a Cristo, el cual traería salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo confirma que esta promesa se cumplió en Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3, versículo 29. Los profetas del Antiguo Testamento fueron guiados por Dios para revelar detalles específicos sobre el Mesías. Isaías habló de su nacimiento milagroso, Isaías 7, 14, su ministerio, Isaías 61, versículos 1 al 2, y su sacrificio redentor, Isaías 53. Miqueas profetizó el lugar exacto de su nacimiento, Belén, Miqueas 5, versículo 2. Zacarías anticipó su entrada triunfal a Jerusalén en un asno, Zacarías 9, versículo 9. Daniel dio un marco de tiempo profético para la venida del Mesías, Daniel 9, versículo 25 al 26. Durante siglos, los judíos esperaron al Mesías prometido. Sin embargo, muchos imaginaban a un libertador político que restauraría la gloria de Israel. La llegada de Jesús desafió sus expectativas, pues él vino a traer un reino espiritual y eterno. El nacimiento de Jesús no fue un evento fortuito ni improvisado. Fue anunciado con siglos de anticipación en las Escrituras del Antiguo Testamento. Desde los profetas hasta los Salmos, Dios había revelado con precisión detalles acerca de la llegada del Mesías. Cada aspecto de su nacimiento, desde su concepción hasta el lugar donde vería la luz, cumplió las profecías mesiánicas, confirmando así que Jesús era el Salvador prometido. Una de las profecías más asombrosas sobre el nacimiento del Mesías se encuentra en Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía anunciaba que el Mesías nacería de una virgen, algo humanamente imposible, pero que testificaría el poder de Dios. La profecía de Isaías se cumplió cuando María, una joven virgen de Nazaret, concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Mateo lo describe de esta manera. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Mateo 1, versículos 22 al 23. Este evento fue único en la historia de la humanidad. No solo demostró el poder divino, sino que también reafirmó que Jesús era más que un simple hombre, era Dios hecho carne. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es clave para comprender el propósito del nacimiento de Jesús. No vino solo como un profeta o maestro, sino como la manifestación misma de Dios en la tierra. En Jesús,
Dios se hizo cercano, accesible y tangible para la humanidad. Siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas anunció el lugar exacto donde nacería el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5, versículo 2. Este versículo es impresionante porque no solo menciona el pueblo específico, sino que también revela la naturaleza eterna del Mesías. Jesús nació en Belén, cumpliendo así la profecía. Aunque María y José vivían en Nazaret, un decreto del emperador romano César Augusto obligó a la familia a viajar a Belén para un censo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Lucas 2, versículo 4. Es impresionante cómo Dios utilizó las circunstancias políticas de la época para cumplir su palabra. Nada quedó al azar, todo estaba bajo su control soberano. Dios había hecho un pacto con el rey David en 2 Samuel 7, versículos 12 al 13, prometiendo que su descendencia reinaría para siempre. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este pacto no solo se refería a los reyes terrenales de Judá, sino que encontraba su cumplimiento final en Jesús, quien es llamado Hijo de David en múltiples ocasiones en los Evangelios. La genealogía de Jesús en Mateo 1 y Lucas 3 confirma que José, su padre legal, era descendiente de David. Además, el ángel Gabriel le anunció a María: Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1, versículo 32. Jesús no solo descendía físicamente de David, sino que también era el legítimo heredero del trono mesiánico, aunque su reino no era de este mundo. Juan 18, versículo 36. En el Antiguo Testamento, Balaam profetizó sobre una estrella que anunciaría la llegada de un gran rey. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Números 24, versículo 17. Esta profecía misteriosa se cumplió con la estrella de Belén, que guió a los sabios de Oriente hasta el niño Jesús. Los magos, al ver la estrella, reconocieron su significado mesiánico y viajaron desde tierras lejanas para adorar a Jesús. ¿Dónde está el Rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2, versículo 2. Su adoración y los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra, también fueron simbólicos del papel de Jesús como Rey, sacerdote y Redentor. Oseas había profetizado que el Mesías vendría de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, versículo 1. Después del nacimiento de Jesús, Herodes intentó asesinarlo, lo que llevó a José y María a huir a Egipto hasta la muerte del rey. Luego, regresaron a Nazaret, cumpliendo otra profecía de que sería llamado Nazareno, Mateo 2, versículo 23. Guión bajo 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 gui. El ministerio de Jesús no fue un simple recorrido de enseñanzas y milagros. Cada acción, cada palabra y cada evento de su ministerio cumplió profecías mesiánicas escritas siglos antes en el Antiguo Testamento. Desde la manera en que predicó hasta las obras que realizó,
todo estaba predicho y encajaba en el plan divino. El profeta Isaías describió cómo el Mesías vendría a proclamar buenas nuevas y traer liberación a los cautivos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, versículos 1 al 2. Jesús inició su ministerio en la sinagoga de Nazaret leyendo este pasaje y declarando: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, versículo 21. Al hacerlo, afirmó públicamente que él era el cumplimiento de esta profecía, el siervo ungido por Dios para traer salvación. Moisés profetizó la llegada de un profeta como él, quien hablaría las palabras de Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 18, versículo 15. Después de presenciar los milagros de Jesús, la gente dijo: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6, versículo 14. Pedro también afirmó en Hechos 3, versículo 22 que Jesús era aquel profeta prometido, demostrando que sus enseñanzas eran divinas. Jesús enseñó con autoridad, en parábolas y con un conocimiento de las Escrituras que asombró a los eruditos de la ley. Isaías había profetizado que el Mesías realizaría señales extraordinarias. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Isaías 35, versículos 5 al 6. Jesús cumplió esta profecía a través de sus milagros. Sanó a ciegos. Hizo oír a los sordos. Sanó a paralíticos y cojos. Devolvió la voz a mudos. Expulsó demonios y restauró la paz mental de los atormentados. Estos milagros no solo aliviaban el sufrimiento humano, sino que eran señales claras de que el reino de Dios había llegado. El profeta Zacarías anunció que el Mesías entraría en Jerusalén de manera humilde. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9, versículo 9. Jesús cumplió esta profecía cuando entró en Jerusalén montado en un asno y fue recibido con palmas y alabanzas. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, versículo 9. Este evento mostró que Jesús era el Rey prometido, pero su reino no era político, sino espiritual. Dios prometió enviar un pastor para guiar a su pueblo. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Ezequiel 34, versículo 23. Jesús se identificó como ese pastor al decir: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, versículo 11. Él reunió a los dispersos, alimentó a los hambrientos y guió a su pueblo hacia la verdad. El Mesías no solo vendría para Israel, sino también para los gentiles. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, versículo 6. Simeón reconoció a Jesús como esta luz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Lucas 2, versículos 30 al 32. Jesús mismo declaró: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue,
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, versículo 12. Su mensaje trascendió a todas las naciones, cumpliendo esta profecía. Cada aspecto del ministerio de Jesús estuvo guiado por las profecías mesiánicas. Desde su enseñanza hasta sus milagros, desde su entrada a Jerusalén hasta su compasión, todo confirmaba que era el Mesías esperado. Las implicaciones de su ministerio son profundas. Jesús es el cumplimiento de las Escrituras, y su vida es testimonio del poder profético de la palabra de Dios. Su mensaje es universal, llamando tanto a judíos como a gentiles a la salvación. Su poder sigue vigente hoy, sanando vidas y trayendo esperanza al mundo. El ministerio de Jesús nos desafía a confiar en las promesas de Dios, a seguir sus enseñanzas y a vivir bajo la luz de su verdad. El Antiguo Testamento predijo que el Mesías sería traicionado por alguien cercano. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmos 41, versículo 9. También estaba profetizado que sería vendido por 30 piezas de plata. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Zacarías 11, versículos 12 al 13. Judas Iscariote cumplió estas profecías cuando acordó entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Más tarde, al darse cuenta de su error, devolvió el dinero a los sacerdotes, quienes lo usaron para comprar el campo del alfarero, cumpliendo lo dicho en Zacarías. El arresto de Jesús en Getsemaní también estaba predicho en Isaías 53, versículo 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Jesús no opuso resistencia, cumpliendo la profecía de que el Mesías sería llevado como un cordero al sacrificio. Isaías describió el juicio de Jesús siglos antes. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús fue sometido a un juicio injusto. Se presentaron falsos testigos contra él, y aunque Pilato le dio la oportunidad de defenderse, él permaneció en silencio. Cuando los líderes religiosos lo acusaban, Jesús no respondió, cumpliendo la profecía de que el Mesías guardaría silencio ante sus opresores. La crucifixión de Jesús estaba predicha con asombroso detalle en el Salmo 22, escrito siglos antes de que la crucifixión existiera como método de ejecución. Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22, versículos 16 al 18. Zacarías también anunció que el pueblo miraría al Mesías traspasado. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías 12, versículo 10. Jesús fue crucificado y sus manos y pies fueron perforados, cumpliendo Salmos 22. Los soldados romanos echaron suerte sobre su túnica sin dividirla, cumpliendo otra profecía exacta. Además, cuando un soldado traspasó su costado con una lanza, se cumplió la profecía de Zacarías. Jesús murió como el Cordero Pascual, cumpliendo el simbolismo de la Pascua judía, donde un cordero era sacrificado por el pecado del pueblo. El Salmo 22 comienza con estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este salmo describe el sufrimiento del Mesías y su aparente abandono. Cuando Jesús estaba en la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Jesús experimentó la separación del Padre al cargar el pecado del mundo. Isaías profetizó sobre la sepultura del Mesías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
Jesús murió entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de que sería contado con los impíos. Luego, José de Arimatea, un hombre rico, pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó en su tumba nueva, cumpliendo Isaías 53, versículo 9. La muerte de Jesús no fue solo el cumplimiento de profecías, sino la consumación del plan de salvación de Dios. Jesús murió como sustituto por nuestros pecados. Isaías 5, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Su sacrificio nos trajo redención y perdón. Jesús estableció un nuevo pacto. Lucas 22, versículo 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con su muerte, Jesús reemplazó los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús nos reconcilió con Dios. 2 Corintios 5, versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Su muerte abrió el camino para que pudiéramos tener comunión con Dios. Jesús triunfó sobre el pecado y la muerte. Colosenses 2, versículos 14 al 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, triunfando sobre ellos en la cruz. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria. La idea de la resurrección no fue un concepto nuevo introducido por los apóstoles. Dios ya había revelado este plan a través de los profetas. David escribió en el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta profecía señala que el Mesías no permanecería en la tumba ni sufriría corrupción en su cuerpo, lo que implica una resurrección antes de que su cuerpo se descompusiera. Isaías 53, que describe con detalle el sufrimiento del siervo de Dios, también habla de su resurrección. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, versículo 10. A pesar de haber sido cortado de la tierra de los vivientes, Isaías 53, versículo 8, el Mesías viviría y prosperaría después de su sacrificio. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Oseas 6, versículo 2. Este pasaje sugiere un patrón mesiánico donde el tercer día marca el regreso a la vida, algo que Jesús mencionó repetidamente sobre su propia resurrección. Jesús no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que también anunció repetidamente su muerte y resurrección a sus discípulos. Mateo 16, versículo 21, Jesús les dijo que debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Mateo 17, versículos 22 al 23, volvió a advertir que sería entregado, crucificado y que al tercer día resucitaría. Juan 2, 19-22, habló de la destrucción del templo, su cuerpo, y que lo levantaría en 3 días. A pesar de sus advertencias, los discípulos no comprendieron completamente estas predicciones hasta después de que sucedieron. En la mañana del tercer día, varias mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, pero encontraron la tumba vacía. Mateo 28, versículos 5 al 6, un ángel les anunció, no está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Juan 20, versículos 6 al 7, Pedro y Juan encontraron la tumba vacía y las vendas cuidadosamente dobladas, una señal de que la resurrección no fue un robo de cuerpo, sino un acto divino. Jesús se apareció a muchas personas, probando su resurrección. María Magdalena, las otras mujeres, los discípulos de Emaús, los apóstoles sin Tomás, los apóstoles con Tomás, más de 500 personas y Pablo en el camino a Damasco.
Estas apariciones confirman que la resurrección de Jesús no fue una alucinación colectiva, sino una realidad histórica. La resurrección de Jesús no solo demostró su divinidad, sino que también tuvo implicaciones profundas para la humanidad. Victoria sobre la muerte, 1 Corintios 15, versículos 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de Jesús asegura que la muerte no es el final para los creyentes. Garantía de nuestra propia resurrección, 1 Corintios 15, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así como Cristo resucitó, los creyentes también resucitarán para vida eterna. La validación del sacrificio de Jesús, Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección es la prueba de que su sacrificio fue aceptado por Dios. El poder de Dios en acción, Efesios 1, versículos 19 al 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. La resurrección muestra el poder absoluto de Dios sobre la vida y la muerte. La resurrección y su impacto en la iglesia primitiva, los primeros cristianos fueron testigos de la resurrección y la proclamaron con valentía. Pedro predicó la resurrección en Pentecostés, Hechos 2, versículo 32. Pablo dedicó su vida a anunciar que Cristo resucitó, 1 Corintios 15. Los apóstoles fueron perseguidos, pero nunca negaron haber visto al Cristo resucitado. La resurrección se convirtió en el mensaje central del Evangelio. La resurrección de Jesús no solo es una verdad teológica, sino que también tiene respaldo histórico. La transformación de los discípulos, de hombres temerosos, se convirtieron en predicadores valientes, dispuestos a morir por su testimonio. La conversión de Pablo y Santiago. Pablo era perseguidor de cristianos hasta que vio a Jesús resucitado, Hechos 9, versículo 1 al 6. Santiago, hermano de Jesús, fue escéptico hasta la resurrección, 1 Corintios 15, versículo 7. El crecimiento explosivo del cristianismo, en pocos años, la fe cristiana se expandió por todo el Imperio Romano, la resurrección fue el mensaje clave que impulsó este crecimiento. La resurrección de Jesús no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, sino que también es la base de nuestra esperanza. Nos asegura la victoria sobre la muerte. Nos garantiza la vida eterna. Valida el sacrificio de Jesús. Demuestra el poder de Dios. Por eso, como dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero Cristo ha resucitado. Y gracias a ello, tenemos una esperanza viva que trasciende la muerte y nos ofrece la vida eterna con Dios. Uno de los mayores impactos de las profecías mesiánicas es que confirman que la Biblia no es un libro común, sino la palabra inspirada de Dios. La Biblia contiene más de 300 profecías mesiánicas cumplidas en la vida de Jesús. Estas no son simples coincidencias, sino detalles precisos sobre su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Miqueas 5, versículo 2, predijo que el Mesías nacería en Belén. Isaías 53 describió su sufrimiento y muerte con exactitud. Salmos 22 detalló la crucifixión siglos antes de que esta práctica existiera. Si la Biblia predijo con exactitud la venida de Jesús, podemos confiar en que también es verdadera en todo lo que dice sobre nuestra vida y el futuro. A diferencia de otras religiones, el cristianismo se basa en hechos históricos anunciados con siglos de anticipación. Jesús no solo cumplió profecías, sino que también hizo sus propias predicciones, como su muerte y resurrección.
Esto demuestra que su vida y mensaje no fueron casualidad, sino el cumplimiento de un plan divino. Las profecías cumplidas nos enseñan que Dios tiene el control absoluto de la historia. Si Dios cumplió las profecías sobre Jesús, también cumplirá sus promesas para nosotros. Esto nos da seguridad en medio de las dificultades. Ejemplo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, Mateo 28, versículo 20. Dios prometió que suplirá nuestras necesidades, Filipenses 4, versículo 19. Podemos confiar en que, así como Dios cumplió sus profecías en el pasado, también será fiel en el presente y el futuro. Muchas personas basan su fe en experiencias emocionales, pero la fe cristiana se basa en hechos. Las profecías cumplidas nos dan una base sólida para nuestra fe. No creemos en Jesús solo porque sentimos que es real, sino porque la historia confirma que es el Mesías prometido. Esto nos ayuda a permanecer firmes incluso cuando enfrentamos dudas o pruebas. Las profecías nos revelan quién es Jesús y nos llevan a amarlo más. Si Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas, entonces Él no es solo un profeta o un maestro, sino el Salvador del mundo. Isaías 9, versículo 6, lo llama Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Daniel 7, versículos 13 al 14, anuncia que tendrá un reino eterno. Cuando entendemos esto, no podemos seguir viendo a Jesús como un simple personaje histórico. Él es el Rey y Señor, digno de toda nuestra adoración. Si Jesús es el Mesías prometido, nuestra respuesta debe ser rendirle nuestra vida. Esto implica obedecer sus enseñanzas, seguir su ejemplo de amor y servicio, compartir su mensaje con el mundo. El cumplimiento de las profecías nos recuerda que no podemos ser cristianos solo de nombre. Nuestra fe debe manifestarse en acciones. Así como las profecías sobre la primera venida de Jesús se cumplieron con exactitud, también podemos confiar en que las profecías sobre su regreso se cumplirán. Juan 14, versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Mateo 24, versículo 30, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Si todas las profecías sobre su primera venida se cumplieron, no hay razón para dudar que también volverá como Rey y Juez. Saber que Jesús regresará nos motiva a vivir con santidad y propósito. Debemos vivir con fe y obediencia. Compartir el Evangelio con otros. Estar listos para su venida en cualquier momento. El cumplimiento de las profecías pasadas nos da esperanza en el futuro y nos impulsa a estar preparados. Si las profecías cumplen, tenemos la responsabilidad de compartir esta verdad con el mundo. Los primeros cristianos predicaban a Jesús usando las escrituras del Antiguo Testamento. Hechos 2, versículos 16 al 36, Pedro usó las profecías para demostrar que Jesús era el Mesías. Hechos 8, versículos 32 al 35, Felipe explicó Isaías 53 para guiar a un etíope a Cristo. De la misma manera, hoy podemos usar las profecías cumplidas para mostrar a otros que Jesús es el Salvador. Muchas personas desconocen las profecías bíblicas. Podemos evangelizar mostrando cómo el Antiguo Testamento predijo a Jesús. Cómo Jesús cumplió cada profecía con exactitud. Cómo esto prueba que la Biblia es verdadera. Las profecías son una poderosa herramienta apologética para defender nuestra fe y llevar a otros a Cristo. Las profecías mesiánicas no son solo hechos históricos, sino verdades que transforman nuestra vida hoy. Nos muestran que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Nos dan confianza en su fidelidad y promesas. Nos llevan a vivir en obediencia y amor por Jesús.
Nos dan esperanza en su regreso y nos motivan a compartir el Evangelio. Si Dios cumplió todas sus profecías en Jesús, podemos confiar plenamente en Él para nuestro presente y futuro. Por eso, como dice 2 Pedro 1, versículos 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que nuestra fe se fortalezca al ver el cumplimiento de las profecías y que vivamos cada día con la seguridad de que Dios siempre cumple su palabra. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.